¿Sabías que existen artefactos que desafían todo lo que creemos saber sobre nuestra historia? Uno de esos misterios son los cráneos de cristal, unos objetos que, según algunos, contienen secretos que podrían reescribir la historia de la humanidad. Aunque estos cráneos de cristal parecen pertenecer a una civilización de hace miles de años, la realidad es que su origen y propósito siguen siendo un enigma. Algunos afirman que fueron creados por seres extraterrestres, mientras que otros creen que son los restos de una avanzada civilización que desapareció hace mucho tiempo. Lo más asombroso es que los cráneos de cristal no son simples reliquias antiguas. Muchos creen que poseen poderes especiales, que pueden curar, mejorar la psique humana, o incluso conectarnos con dimensiones desconocidas. Pero, ¿y si te dijera que hay quienes creen que estos cráneos son mucho más que simples artefactos? ¿Y si realmente esconden tecnología alienígena, o incluso la clave de un conocimiento perdido que podría cambiar nuestra comprensión del universo? Los cráneos de cristal han capturado la imaginación de arqueólogos. A lo largo de los años, los cráneos fueron descubiertos a finales del siglo XIX. El más famoso de todos, el cráneo de Mitchell Hedges, fue encontrado en 1924 por la arqueóloga Anna Mitchell Hedges en las ruinas de una antigua ciudad maya en Belice. Aunque muchos han intentado replicar estos cráneos, las primeras piezas son tan únicas y complejas que algunos sostienen que no podrían haber sido fabricadas con las tecnologías de la época. A lo largo de los años, los cráneos han sido objeto de fascinación, misterio y controversia. Su construcción parece desafiar las capacidades de las culturas antiguas, como la maya o la azteca, que supuestamente no poseían las herramientas adecuadas para esculpir cristales tan detallados. Sin embargo, algunos afirman que estos cráneos fueron creados por estas civilizaciones, y que son artefactos sagrados que transmiten un profundo conocimiento ancestral. En su momento de máximo esplendor, los cráneos de cristal eran considerados por los estudiosos como herramientas de adivinación o elementos místicos. Los mayas, por ejemplo, creían que poseían el poder de conectar el mundo terrenal con el espiritual, y que su uso en rituales religiosos podría proporcionar una visión más profunda del universo. Sin embargo, la aparición de los cráneos de cristal no se limita solo a las culturas mesoamericanas, ya que se han encontrado en diversos lugares del mundo, lo que refuerza la teoría de que su origen es aún un misterio. ¿Es este cráneo una creación genuina de la civilización maya, o es una pieza moderna con fines comerciales? La respuesta a esta pregunta sigue siendo incierta. Pero lo que es indiscutible es que su descubrimiento alimentó una ola de teorías y curiosidades sobre los cráneos de cristal. A pesar de los avances tecnológicos de la arqueología moderna, el misterio de los cráneos de cristal sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes de la historia. ¿Cómo pudieron ser creados estos artefactos tan perfectos? ¿Son el resultado de una técnica avanzada de esculpido? ¿Eran rudimentarias? La precisión de los cráneos, especialmente en los detalles faciales y la transparencia del cristal, es lo que ha desconcertado a muchos expertos. Se dice que, si se miran bajo ciertas condiciones, los cráneos pueden emitir reflejos o energías especiales, lo que solo aumenta el misterio a su alrededor. Algunos arqueólogos han sugerido que los cráneos de cristal son el resultado de una técnica avanzada de esculpido que se ha perdido con el tiempo. Sin embargo, otros insisten en que las herramientas necesarias para crear estos cráneos, como las sierras de diamante, no existían en la época en que fueron encontrados. Esta discrepancia ha llevado a muchos a cuestionar su origen y a plantear teorías más extraordinarias sobre su creación. Una de las teorías más populares es que estos cráneos fueron hechos por extraterrestres o por una civilización avanzada que poseía tecnología mucho más avanzada que la nuestra. Algunos creen que los cráneos de cristal fueron creados con la intención de ser utilizados en rituales o ceremonias religiosas. Se dice que estas ceremonias involucraban el uso de los cráneos como herramientas para canalizar energías cósmicas, realizando una especie de conexión entre el plano terrenal y el espiritual. Según algunos relatos, cuando se alinean correctamente con ciertos astros o energías,
los cráneos pueden emitir una luz o vibración misteriosa que puede tener efectos sobre la mente humana. Lo que hace aún más intrigante a los cráneos de cristal es la falta de documentación sobre cómo llegaron a ser creados. A pesar de la extensa investigación en torno a estos artefactos, nadie ha podido proporcionar una explicación definitiva sobre su origen. ¿Fueron creados por una civilización antigua que ya dominaba técnicas avanzadas de escultura y manipulación energética? ¿O fueron realmente creados por seres de otro mundo? La respuesta a esta pregunta sigue siendo una incógnita, lo que solo aumenta la fascinación por estos misteriosos cráneos. Una de las teorías más populares es la que sostiene que los cráneos, que fueron olvidados con el paso del tiempo, antigua, que poseía tecnología avanzada. Según algunos, esta civilización podría haber existido miles de años antes de las culturas mesoamericanas, e incluso antes de las primeras civilizaciones conocidas por los historiadores. De acuerdo con esta teoría, los cráneos de cristal no solo servirían como objetos ceremoniales, sino que serían pruebas de un conocimiento y habilidad técnica extraordinarios que fueron olvidados con el paso del tiempo. En este escenario, los cráneos no serían solo artefactos antiguos, sino elementos de una historia perdida, destinada a ser recuperada en el futuro. En el otro extremo, hay quienes sostienen que los cráneos de objetos exóticos en un mercado de antigüedades, elaborada por artesanos del siglo XIX o XX. Según esta perspectiva, los cráneos fueron diseñados para atraer el interés de coleccionistas y turistas, y su origen maya fue una invención posterior para darles un aire de misterio. Esta teoría sugiere que los cráneos, lejos de ser artefactos místicos o alienígenas, son simplemente productos de la imaginación humana, creados para satisfacer la demanda de objetos exóticos en un mercado de antigüedades. Sin embargo, los detractores de esta teoría argumentan que la calidad y la complejidad de los cráneos de cristal no pueden ser explicadas por las técnicas de fabricación de la época. A lo largo de los años, diversas investigaciones científicas han intentado desentrañar el misterio detrás de los cráneos. Sin embargo, ninguna de ellas ha sido capaz de ofrecer una explicación definitiva sobre su origen o propósito. A pesar de los avances en la tecnología y la arqueología, los cráneos de cristal siguen siendo un enigma sin resolver, un desafío para la ciencia moderna y un testimonio de lo desconocido. Más allá de sus orígenes, una de las cuestiones más intrigar energía curativa. Se dice que al sostener los cráneos de cristal, pueden servir como herramientas de estos artefactos poseen propiedades místicas, que pueden influir en la mente humana, curar enfermedades, o incluso alterar la percepción de la realidad. Esta creencia ha sido alimentada por diversos testimonios de personas que afirman haber experimentado fenómenos inexplicables al entrar en contacto con los cráneos. Algunos aseguran que los cráneos de cristal tienen la capacidad de emitir energía curativa. Se dice que al sostenerlos en las manos o al estar cerca de ellos, una persona puede sentir una vibración o una sensación de paz, como si la energía del cráneo estuviera penetrando en su cuerpo. Esta sensación, de acuerdo con quienes han tenido contacto con los cráneos, es tan poderosa que puede inducir estados meditativos profundos, aumentar la concentración e incluso ayudar en procesos de sanación emocional. Además de sus supuestas propiedades curativas, también se cree que los cráneos de cristal pueden servir como herramientas de adivinación o como portales hacia otros mundos. Algunos místicos y esoteristas afirman que al mirar fijamente en los ojos de un cráneo de cristal, se puede obtener una visión del futuro o tener acceso a secretos del pasado. De acuerdo con esta creencia, los cráneos son capaces de conectarnos con otras dimensiones, abriendo puertas hacia conocimientos ocultos que no están al alcance de los mortales. Sin embargo, hay quienes son escépticos respecto a estas leyendas y el misticismo que los rodean. Sin embargo, que los cráneos de cristal posean poderes sobrenaturales es pura superstición. Aseguran que cualquier efecto que puedan tener los cráneos sobre una persona es el resultado de la sugestión o el placebo, más que de cualquier propiedad inherente al objeto. Desde una perspectiva científica, los cráneos de cristal no son más que piezas de artefactos antiguos que han sido envueltos en un manto de misterio, gracias a las leyendas y el misticismo que los rodean. Sin embargo, la fascinación por los cráneos de cristal no parece disminuir, y aunque no se pueda probar científicamente que poseen poderes especiales, siguen siendo objeto de estudio y admiración.
Ya sea como artefactos históricos o como instrumentos espirituales, los cráneos siguen ejerciendo una influencia sobre aquellos que se sienten atraídos por lo desconocido. Una de las facetas más intrigantes de los cráneos de cristal, que muchos creen fin de una era y el comienzo de una nueva fase que la humanidad alcanzará un mayor nivel de conciencia. Cráneos tienen la capacidad de resonar con las energías. La creencia en su poder ha perdurado a lo largo del mayas y los aztecas. Estas civilizaciones, conocidas por sus avanzados conocimientos en astronomía y matemáticas, habrían dejado pistas en sus escritos y en sus mitologías sobre el significado de los cráneos de cristal, que muchos creen que aún no hemos descifrado por completo. Una de las profecías más mencionadas en relación con los cráneos de cristal es la que habla de un descubrimiento que ocurrirá cuando todos los cráneos sean reunidos. Según los defensores de esta teoría, si los 13 cráneos de cristal dispersos por todo el mundo se unen en un solo lugar, sucederá un evento trascendental que cambiará el destino de la humanidad. Algunos creen que este evento estará relacionado con el fin de una era y el comienzo de una nueva fase de conciencia global, un tipo de iluminación colectiva que elevará el entendimiento humano y nos conectará con dimensiones más elevadas de existencia. La conexión con los mayas es particularmente relevante, ya que su calendario y sus predicciones sobre el 2012 generaron gran revuelo en todo el mundo. Algunos sostienen que los cráneos de cristal están directamente relacionados con estas predicciones, como una especie de catalizador para un cambio global en el que la humanidad alcanzará un mayor nivel de conciencia. Aunque las profecías mayas no especifican con exactitud el papel de los cráneos de cristal, muchos creen que estos artefactos fueron creados con el fin de ser activados en un momento específico de la historia, un momento que los mayas habrían considerado crucial para la evolución espiritual de la humanidad. Por otro lado, algunos teóricos sostienen que los cráneos de cristal están conectados con otros eventos cósmicos o planetarios. Según esta teoría, los cráneos tienen la capacidad de resonar con las energías de los astros y de los ciclos planetarios, y su activación durante un alineamiento cósmico podría tener un impacto significativo en la humanidad. La idea de que los cráneos de cristal podrían ser la clave para entender los grandes ciclos de la historia, como la ascensión y caída de civilizaciones o el advenimiento de nuevas eras, ha alimentado muchas especulaciones sobre su verdadero propósito. Aunque no existe una evidencia concreta que respalde estas profecías, la creencia en su poder ha perdurado a lo largo del tiempo, atrayendo tanto a místicos como a científicos. Sin embargo, lo que está claro es que los cráneos de cristal han adquirido un simbolismo poderoso en la cultura popular, representando el misterio, la sabiduría antigua y la esperanza de un futuro mejor. ¿Será posible que estos cráneos realmente posean el poder de cambiar el destino de la humanidad, o son solo artefactos que nos invitan a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo? A lo largo de las décadas, los cráneos de cristal han captado de cristal, llevando su enigma a un público más. Aunque la película es un thriller de aventuras, no es la única. Arqueológicas, místicas, históricas, de cristal juegan un papel central. Para muchos, hoy en día son considerados réplicas modernas, un enigma que conecta lo antiguo con lo moderno, los Indiana Jones, el reino de la calavera de cristal. Aunque esta película es una obra de ficción, contribuyó enormemente a la popularización del mito de los cráneos de cristal, llevando su enigma a un público masivo que antes desconocía su existencia. En la película, los cráneos de cristal son presentados como artefactos antiguos que tienen el poder de otorgar conocimiento infinito o una conexión con seres de otros mundos. La forma en que se representan estos cráneos en el cine se basa en las mismas leyendas y teorías que han circulado en el mundo real, intensificando su aura de misterio y haciéndolos aún más fascinantes para el público. Sin embargo, aunque la película es un thriller de aventuras, no es la única forma en que los cráneos de cristal han sido utilizados en la cultura moderna. Numerosos documentales de investigación han sido producidos en torno a los cráneos de cristal, y muchos de estos presentan a personas que afirman haber tenido experiencias extraordinarias al estar cerca de los cráneos o al intentar investigarlos más profundamente. Estos documentales exploran las teorías que rodean los cráneos de cristal desde una variedad de perspectivas, arqueológicas, místicas, históricas y científicas. Aunque la mayoría de estos programas no presentan evidencia concreta de que los cráneos de cristal posean poderes sobrenaturales,
han logrado mantener el interés público en torno a estos enigmáticos artefactos. Más allá de los medios de comunicación, los cráneos de cristal también han sido objeto de estudio por parte de investigadores esotéricos y espirituales. Grupos de personas se reúnen regularmente en eventos o rituales donde los cráneos de cristal juegan un papel central. Para muchos, estos eventos no son solo una forma de contemplación histórica o arqueológica, sino una experiencia trascendental que conecta a los participantes con algo mucho más grande que ellos mismos. De hecho, algunos afirmantes de la nueva era creen que los cráneos pueden servir como conductores para acceder a estados elevados de conciencia o incluso como instrumentos para canalizar energía cósmica. Aunque la mayoría de los cráneos de cristal en circulación hoy en día son considerados réplicas modernas, el misterio que los rodea continúa siendo un atractivo irresistible para quienes buscan respuestas a preguntas no resueltas de la historia. La fascinación por estos artefactos se ha convertido en parte integral del legado cultural contemporáneo, sin importar si los cráneos tienen un significado real o si son simplemente un reflejo de nuestras propias ansias por descubrir lo desconocido. Así, los cráneos de cristal siguen siendo un símbolo de lo inexplicable, un enigma que conecta lo antiguo con lo moderno, lo científico con lo espiritual. Y, mientras continúan apareciendo nuevas teorías sobre su origen y su propósito, el misterio de los cráneos de cristal sigue alimentando la imaginación colectiva de la humanidad. El misterio de los cráneos de cristal no solo ha dejado el cráneo más famoso, conocido como el cráneo avanzados, mientras que otros creen que es una argumentando que la precisión en el tallado puede explicar con el esoterismo. Por otro lado, algunos estudios son vistos como un símbolo de la conexión entre el mundo y la verdadera naturaleza. Sin embargo, la falta de evidencia sólida ha mantenido a los cráneos de cristal en el terreno de lo inexplicable, alimentando tanto el escepticismo como la fascinación. El cráneo más famoso, conocido como el cráneo de cristal de Mitchell Hedges, ha sido objeto de numerosos estudios arqueológicos. Este cráneo fue descubierto en 1924 por Anna Mitchell Hedges, hija del explorador británico Frederick Mitchell Hedges, en las ruinas de una antigua ciudad maya en Belice. Desde entonces, ha sido objeto de controversia, ya que algunos sostienen que fue creado por una civilización antigua con conocimientos tecnológicos avanzados, mientras que otros creen que es una falsificación moderna. Los estudios realizados sobre este cráneo no han logrado esclarecer su origen. Se ha comprobado que el cráneo está tallado de manera sorprendentemente precisa, sin las herramientas de la época, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si pudo haber sido producido por una cultura perdida, con habilidades tecnológicas superiores. Sin embargo, otros investigadores sostienen que el cráneo es una réplica creada en el siglo XIX, argumentando que la precisión en el tallado puede explicarse con las herramientas disponibles en esa época. Además de este cráneo, existen otros ejemplares que también han sido objeto de estudio, pero la mayoría de ellos carecen de documentación confiable que acredite su origen. Algunos arqueólogos han señalado que la mayoría de los cráneos de cristal que han surgido en los últimos años no son auténticos artefactos antiguos, sino falsificaciones modernas hechas para satisfacer la creciente demanda de objetos místicos relacionados con el esoterismo. Por otro lado, algunos estudios apuntan a que los cráneos de cristal podrían tener un valor histórico mucho más importante de lo que inicialmente se pensaba. Al observar la estructura cristalina y las marcas en su superficie, algunos investigadores sugieren que los cráneos podrían ser representaciones simbólicas de las creencias espirituales de antiguas civilizaciones, más que artefactos prácticos o utilitarios. Esto ha abierto un nuevo campo de investigación, donde los cráneos de cristal son vistos como un símbolo de la conexión entre el mundo material y el espiritual. A pesar de las controversias, el impacto de los cráneos de cristal en la arqueología y la historia continúa siendo profundo. Cada nueva investigación y cada nuevo descubrimiento relacionado con estos artefactos sigue alimentando la fascinación por ellos, mientras la humanidad trata de desvelar su verdadero propósito. ¿Serán los cráneos de cristal una conexión genuina con una civilización perdida? ¿O simplemente un símbolo de nuestras ansias por comprender lo desconocido? Al llegar al final de este viaje, es imposible no preguntarnos con el pasado y el futuro y los límites de nuestra ciencia y la historia conocidas. Sin embargo, el revelado sus secretos por completo, nos han enseñado son objetos rituales que conectan al ser de manera racional o científica.
tal vez aún más profunda. Los cráneos de cristal no solo nos han dejado con preguntas sobre su naturaleza, sino que también han encendido una reflexión más amplia sobre la humanidad misma, nuestra relación con el pasado y el futuro, y los límites de nuestro conocimiento. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado respuestas a las preguntas más grandes de la vida: ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Existen conocimientos que hemos perdido y que podrían cambiar el curso de nuestra existencia? Los cráneos de cristal se convierten en una metáfora de esas preguntas que aún no tienen respuesta. Son artefactos misteriosos que desafían nuestra comprensión actual y nos invitan a mirar más allá de los límites de la ciencia y la historia conocidas. Sin embargo, el misterio de los cráneos de cristal también refleja algo más profundo. En lugar de verlos simplemente como un enigma sin resolver, podemos interpretarlos como un símbolo de nuestro deseo de trascender lo mundano y acceder a una sabiduría más profunda. La fascinación que ejercen sobre nosotros está ligada a nuestra búsqueda de algo más grande que nosotros mismos, algo que nos conecte con lo divino, lo cósmico y lo desconocido. Si bien los cráneos de cristal no han revelado sus secretos por completo, nos han enseñado algo valioso: que hay más en el mundo de lo que nuestros ojos pueden ver, y que a veces la verdadera sabiduría radica en la capacidad de seguir buscando, incluso cuando las respuestas parecen estar fuera de alcance. A pesar de las teorías y las especulaciones, lo más probable es que nunca sepamos con certeza el verdadero propósito de los cráneos de cristal. ¿Fueron creados por una civilización avanzada con conocimientos que han sido olvidados por el tiempo? ¿Son objetos rituales que conectan al ser humano con dimensiones espirituales más altas? ¿O simplemente son artefactos creados por manos humanas en un intento por entender lo inexplicable? Lo que sí sabemos es que, independientemente de su origen, los cráneos de cristal han dejado una huella en nuestra cultura y en nuestra psique colectiva. Y aquí es donde se plantea una última reflexión. Tal vez los cráneos de cristal no solo están destinados a ser comprendidos de manera racional o científica. Tal vez su verdadero propósito es hacernos cuestionar lo que creemos saber, empujarnos a explorar los límites de nuestra percepción y desafiarnos a aceptar que el misterio forma parte fundamental de nuestra existencia. Como humanidad, vivimos buscando respuestas, pero es en el proceso de cuestionar, de explorar lo desconocido, donde encontramos nuestra mayor verdad.